Esto es Lili en CDN. Señores, qué buen hombre, ¿vieron cómo es? Se me quedaron las fichitas y hasta falta que me están haciendo. Qué tema de verdad tan interesante. Bienvenidos todos, nuestra audiencia, a esta su casa, también la casa de todos, Lili en CDN. Señores, tenemos un tema chulísimo porque tenemos en el país de Argentina para el mundo, señores, a uno de los grandes exponentes en materia de relaciones de pareja. Es sexólogo, tiene todo el conocimiento de todo lo que necesita una pareja para realmente conectar y también de esos tabúes que tenemos que desmitificar, perdonen. En adición a eso, debo decir que él no solo trata a las parejas, como mi querida amiga Marjorie Ariza, embajadora que ha traído al exponente, por supuesto, la representante. No solo hace eso, sino que también nos enseña cómo hablar a nuestros hijos de sexualidad. Porque si hay algo que realmente todos sabemos es que el sexo mueve, es una fuerza motriz del mundo. Entonces, ¿por qué no aprender a ver el aspecto más sano, más completo, más holístico de él? Sin tabúes, pero tampoco sin excesos. Y yo creo que eso es lo que se va a ver aquí hoy, en este primer bloque. Bueno, introduzco a Marjorie Ariza, porque las damas van primero. Marjorie Ariza, quien ha sido la embajadora, y yo quiero que tú te tomes este escenario para ti, Marjorie, y me digas a quién es que tú nos estás trayendo a esta salita, que es tuya. Ante todo, estoy trayendo a un colega que conocí ya hace un año, nos conocimos personalmente, en el Congreso de Sexualidad que hubo en Buenos Aires, que fue excelente. Entonces, ya yo lo seguía, pero entonces ahí nos conocimos. Digamos su nombre. Ezequiel López Peralta. Señores, oigan el nombre, Ezequiel. Ezequiel ya tiene power solo. Sí. López Peralta. Exactamente. Entonces, Ezequiel viene aquí al país a dar una conferencia que se llama Erotismo Infinito, que es fabulosa, y luego, un día después, tendremos un seminario para enseñar a los padres y a todos los que tenemos que ver, o sea, tanto psicólogos como educadores, de cómo hablar del sexo con los hijos. O sea, Erotismo Infinito es bastante interesante. Eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, para que si usted tiene niños cerca, pues ya nos permita en el segundo bloque hablar un poco más profundamente del tema. Pero cuando uno habla de infinito, como que uno dice, bueno, se acaba. Esto no se termina nunca. Pero fíjate, sí que mucha gente nos ha dicho, óyeme, cuando me toca hablar con mi hijo o hija en una etapa de transición, sea esa prepubertad o pubertad, o sea la propia adolescencia, uno dice, ya en la edad madura, ya cuando son adultos, uno dice, yo no sé qué decirle a mis hijos. Y muchas veces es porque nosotros, que no sabemos realmente. O sea, es que nosotros nos criamos como así, bien silvestres. Como pudimos, la verdad. Silvestres totales. Sí. Bueno, de todo, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá en República Dominicana y estar en tu programa. Acabo de llegar hace un par de horas, así que prácticamente vine directo al canal. Sí. Y llegaste al mejor lugar que tenía que venir. Tú viniste donde tenía que venir. Eso lo tengo claro. Sí. Y bueno, la verdad que es un tema importante, complejo en realidad, porque como decís vos, o sea, no es que los padres no tengan buena voluntad como para hablar del tema con los hijos, es que simplemente no tienen de dónde, o sea, no tienen como una experiencia de decir, bueno, mis padres o mis docentes, mis maestros me educaron de tal forma, sino que, bueno, fue como decimos en Argentina, los ponchazos, como pudimos, y entonces los Además, padres... son temas tabú, o sea, son sí, temas claro, que tú claro. normalmente a uno les enseñaron que eso no se trata con los hijos, eso no se habla de eso con los hijos. O sea, tú no compartes con tus padres tus inquietudes de tus relaciones cuando tú eres un adolescente, entre comillas, en el pasado. Asumo que ya sí, que cada vez se hace más cómodo. Sí. ¿Qué tú dices de eso, Marjorie? Yo te diría que en algunos casos, pero todavía no es tan cómodo para los hijos hablar de eso. Es el último que se Por entera. lo menos, realmente, lo que me ha tocado a mí. Sí, realmente no es tan fácil. ¿Tú crees que en Argentina, porque nosotros obviamente somos una isla y somos tradicionales en ciertos aspectos, ¿tú crees que en Argentina o Europa, en países quizás un poquito más abiertos, de más experiencia, hay otra visual del aspecto sexología y cómo hablarlo con los muchachos? En Argentina hay digamos, se ha adelantado un trabajo hace 30, 40 años de educación sexual bastante importante. Europa está más avanzado, indudablemente. Uno ve países como, por ejemplo... Bueno, y Estados Unidos, obviamente.
Sí, pero igual Europa está más avanzado, ¿no? En programas de educación sexual y demás. Vos ves países, por ejemplo, como Holanda, con un 3% de embarazo adolescente. ¿Entendés? Contra un 20, 22, 25 promedio en América Latina, incluyendo Argentina también. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, los chicos reciben educación sexual desde, no sé cómo se dice acá, pero desde el jardín de infantes, del kinder, los 4 o 5 años. Claro, que es ¿no? el preescolar, digamos. Claro, y entonces ya empiezan a manipular condones, a jugar con condones, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, pero estás induciendo a los chicos a que tengan un inicio precoz de su sexualidad. Que ese es el gran dilema. Es el gran dilema. ¿Sabes qué dice la estadística? Se inician promedio 2 años después. Si, por ejemplo, en América Latina estamos en 14.6, 14.9 de edad de inicio sexual, allá están casi en los 17 y pico. Porque ¿entendés? tienen más conocimiento. O sea, Claro, porque primero, pueden evitar otras cosas, o sea, por ejemplo, el hablar de sexualidad tempranamente te permite evitar cosas realmente graves, como por ejemplo abusos sexuales, que un Claro. chico tenga un parámetro de decir, esto es normal, esto no. Esto entre un adulto y un niño está permitido, pero esto no está permitido, esto no es normal, esto no es sano, ¿entendés? Entonces, tienen como un parámetro diferente. Qué bueno que tú lo dices, Ezequiel, porque hay momentos en que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es algo como exagerado? Y hasta qué punto es verdaderamente una señal de una conducta que no debes hacer. Porque cosas se han dicho como, no, que ningún niño se le siente en las piernas a un adulto. Claro, Pero claro. cuando tú lo analizas, yo responsablemente digo yo, pero por favor, Claro. ¿cómo va a ser posible? Claro. Entonces, sin embargo, que no te bañe nadie al niño. Bueno, ¿sabes que por ejemplo, ahora está pasando en Argentina, si en un jardín de infantes o un kinder, un niño se hace encima a sus necesidades, los maestros no lo pueden tocar. Tienen que llamar al padre para que vaya al jardín y para que los cambie. Al padre o a la madre, o por lo menos un pariente cercano, un hermano mayor, no sé. O sea, porque realmente ya hay como un miedo a que pueda pasar algo, que sea malinterpretado y que, bueno, que haya juicios y que haya condena social y todo eso. Yo creo que hay un punto donde ya el tema está demasiado fuerte. Nos está deshumanizando, nos está Claro, deshumanizando, que es claro. el mismo efecto que pasa cuando tú ves a alguien que necesita algo en la calle, quizás en una necesidad, pero tú no te atreves, porque tú dices, bueno, si voy y lo recojo, quizás voy a terminar siendo yo el implicado. La misma propina, que antes tú bajabas el vidrio y ahora no te atreves, Marjorie. Sí. O sea, yo creo que es importante en este momento que estamos viviendo en la historia, establecer claramente que no podemos ser paranoicos, que tenemos que tener como una libertad y cierta confianza, pero tener señales específicas muy claras que nos permitan, tanto nosotros como nuestros hijos, estar alerta. Porque esto es lo que es hablar de educación sexual con nuestros hijos. Por ejemplo, usa condón, que tú lo has dicho, inteligentemente. O sea, eso hay que decírselo a un hijo, fantástico. ¿Cuáles son esas cosas que entiendes tú en ambiente de educación sexual que nosotros, padres dominicanos, en este ambiente que nos toca vivir, debemos hablar de manera directa con ellos? Sobre todo en ese momento en que hay un cambio de edad, A una mí me transición. parece que es importante, según lo que hemos ido aprendiendo, que es importante, primero que nada, hablarles según su edad, porque también no necesariamente Claro. van a entender si tú le tienes toda una charla de sexualidad, sino según su edad, cuáles son las primeras curiosidades, con qué comienzan los niños pequeños, qué comienzan a tocarse, qué comienzan a verse, qué comienzan a compararse, o sea, hablar de eso. Que uno también lo hizo como niño también. Pero y lo claro recuerda. que sí. Tú que estás tan cautivada con Ezequiel y el trabajo que ha hecho, ¿qué sería la pregunta que tú le harías a Ezequiel para que todo el público que nos está viendo en televisión lo sepa? Eso que trae Ezequiel y que debe decir. No me preguntes cuándo fue mi primera vez, por favor. O sea, Bueno, Ezequiel, una pregunta que quisiera hacerte sería, ¿qué tú recomiendas para cuando vienen, por ejemplo, estos casos que se dan mucho en los colegios, los niños más o menos ya después que pasan es más, hasta inclusive como tú dices en kinder, que se estaban viendo el uno al otro, o se estaban viendo una hembra y un varón, una amiguita y un amiguito, o dos amiguitos, o dos amiguitas, entonces se arma el pánico. Porque se estaban viendo, vamos a decir, desnudos. Sí, exacto. A lo mejor en el baño, o a lo mejor no necesariamente en el baño, porque es que son inocentes, o sea, en realidad Claro. no hacen las cosas con una Malicia. Malicia, exactamente. Entonces,
¿Qué tú recomiendas? Porque tanto para los padres como para los educadores, a veces eso se convierte en un serio problema y ese niño o esa niña queda etiquetado. O sea, la Claro. desnudez es un pecado. Y vernos Y el estarse desnudos, chequeando. aún La sea un desnudez niño, o el ajá. juego inclusive, ¿no? O sea, acá hay que tener mucho cuidado de no generar un trauma en estos chicos. Porque digamos, Exactamente. una cosa es, vos tenés un chico de 5 con un chico de 13 jugando, decís, acá hay que hablar con el de 13 porque es que es una diferencia de edad. O sea, es un juego sexual, pero son dos cerebros muy diferentes, con una evolución, o sea, dos intenciones muy diferentes. Y en o sea, esa edad los años ¿entendés? cuentan enormemente. Cuenta Es muchísimo. cuántico el asunto. Exacto, porque entre 40, 48, viste, bueno, pues 5 y 13, entonces, pero son dos chicos, ponele, de la misma edad, 1 año o 2 de diferencia, que tienen como intenciones o, digamos, conceptos similares de la sexualidad. Hay que evitar dramatizar, porque a veces se pone al punto de si un chico le hubiera pegado a otro, si hubiera herido a otro, ¿entendés? O sea, tuvieron un juego. ¿Qué es lo que ellos tienen que saber? Bueno, que ese juego lo tienen, en todo caso, lo pueden practicar en privado, por ejemplo, ¿no? Que no pueden hacer en público, delante de otros, a escondidas en el colegio, en un baño, como que no es un ámbito para eso. O sea, hay que reubicar la situación, pero no dramatizarla, porque si no podés generar un trauma. Muchos traumas empiezan de esa manera, ¿no? Claro, claro. Finalmente los traumas los creamos los adultos, no los chicos. Lo que decís vos de los condones, ¿no? Cuando un padre le da un condón a un hijo, no le está diciendo andá y hacelo, le está diciendo el día que lo hagas cuídate. Yo te puedo asegurar que cuando se da ese nivel de relación sincera y natural de la sexualidad entre adultos y niños, Claro. o adultos y adolescentes en este caso en realidad, termina pasando que se genera una sexualidad, un comportamiento mucho más responsable Y más maduro. y más maduro y más demorado. Eso te iba a decir, sin apresuramiento. Exacto, sin Yo creo que apresuramiento. sí. Fíjate que hay un rol también de los padres, porque a veces educamos sexualmente a nuestros hijos sin hablarles. Es Sí, simplemente con, claro que con sí. la Es con el inevitable, comportamiento es inevitable. que tenemos con nuestra pareja. Sea esa pareja un núcleo familiar de padre y madre, o sea una nueva pareja, o sea la madrastra, el padrastro. O sea, hay muchas formas de educar y hay muchas nuevas composiciones familiares. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los símbolos que ven los niños desde el punto de vista de lo que uno puede hablar sin palabras en una relación que puede de alguna manera afectarlos, impactarlos positivamente o negativamente? Mira, hay un axioma básico de la educación sexual que es imposible no educar. O sea, como así el primer axioma de la comunicación humana es imposible no comunicar. O sea, si uno esté callado todo el tiempo, está comunicando con su lenguaje no verbal. Con la sexualidad pasa lo mismo. Entonces hay muchísimas cosas. O sea, solo de esto podemos hablar 3, 4 programas, ¿no? O sea, Me pero imagino. para Lo vamos a tener que resumírtelo... mudar para acá, Ezequiel. Para resumírtelo bien, digamos, por ejemplo, tomemos esta situación. Seguramente más de un padre, bien intencionado, no digamos que no, pero más de un padre o madre, en este momento le habrán dicho a sus hijos, ¿sabes qué? Andate, no sé, agarra tu Play, tu iPad, que es el chupete electrónico, ¿viste ahora? Entonces, bueno, y estamos hablando temas que no van a herir la susceptibilidad de un niño o de un adolescente, porque finalmente forma parte de algo que es natural como la sexualidad. Entonces, o por ejemplo, pones una novela, aparece una escena medio como de Que besos, los no sé niños, qué. perdón, los niños naturalmente, yo recuerdo yo de niña, uno naturalmente, y yo he visto a mis hijos cuando eran bebés, como, ay no quiero ver. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿será porque me lo Eso enseñaron? se lo Y yo enseñan. entonces se Claro. lo enseña a mi hijo O sea, también. lo natural de un niño es quiero ver más, Claro. quiero ver de qué se trata. O quizás delante de mi ¿entendés? papá quiero hacerme ver como que no me interesa ver, pero mentira mía, no quiero ver. o Ahora, sea, pero te digo que hay algo que me parece más importante. Yo cuando doy mi taller de educación sexual, hablo de la pareja. Entonces vos decís, pero a ver, no viene un taller de pareja, viene un taller de educación sexual, ok. Pero todo empieza por el Claro. modelo de pareja que le estás enseñando a tus hijos. Ahí es Por que se- ejemplo, si se vos a origina tus todo. hijos no le podés decir a una mujer hay que tratarla bien, cuando vos la maltratás a tu mujer o lo maltratás a tu esposo. Entonces, todo empieza básicamente por el ejemplo. Si no, ahí entramos, digamos, en esos dobles sentidos, ¿no? O en esos dobles vínculos que terminan dañando a tu hijo. Como si vos a tu hijo le decís, y se te ocurra drogarte, pero vos fumás 3 cajas de cigarrillo por día, que es una forma de drogarte, o bebés 2 litros de alcohol por día, ¿entendés? También. O sea que hay que cuidar muchísimo Esa esa coherencia, contradicción. claro, o sea, es guardar coherencia entre la acción que yo tengo y lo que estoy enseñando, porque realmente lo que yo estoy enseñando va a llegar realmente si hay una coherencia con lo que yo hago.
Yo entiendo perfectamente. Marjorie, desde el punto de vista de los grandes desafíos en la educación familiar sexual aquí en República Dominicana, tú que recibes tantos casos en consultorio y que, bueno, estás dando seguimiento a nivel investigativo a tantas situaciones, ¿qué dirías tú, para Ezequiel, que son los grandes flagelos de educación sexual familiar en nuestro país? Mira, yo te diría que estamos necesitados de recibir educación sexual a todos los niveles, los padres, los educadores, los jóvenes. Vamos a decir, desaprender para volver a aprender. O sea, la educación que hemos asumido, aunque sea de manera tácita e inadvertida, ¿eso tenemos que desaprenderlo? En algunos casos sí, en algunos casos sí. Y te diría que yo creo que una muestra es que tú ves que sí, queremos más información sobre la sexualidad, queremos más actividades sobre la sexualidad, pero en realidad le cuesta. Se acercan, pero le tienen vergüenza, su reserva. Va mucha gente. Recuerdo que alguien me preguntó en el consultorio, ¿a la actividad va mucha gente? Sí, pero en realidad, o sea, uno va a estar como un cine, ¿tú entiendes? Como, claro. ¿tú entiendes? Como Claro. en una especie de conferencia, pero le da vergüenza, o sea, es seguir... Un tema tabú todavía, la Sí, sexualidad. seguir Ese que enseñando. tú lo has visto mucho eso en el mundo. Sí, bueno, yo básicamente trabajo en América Latina, desde Argentina a México, muchísimo. Hay realidades diferentes. Dentro de un mismo país, por ejemplo, uno va a un país como, bueno, Colombia, donde vivo actualmente incluso, y ve zonas muy conservadoras y zonas mucho más liberales, por ejemplo, es la ¿no? diversidad del La ecosistema. diversidad, exactamente, dentro del mismo país. Entonces, ves un montón de realidades. Ahora, mi experiencia personal, y por eso yo tengo mucha expectativa con este viaje, como digo, mi primera vez acá en República Dominicana, y se lo comentaba a Marjorie recién, mi experiencia es que mis mejores conferencias y talleres fueron en los lugares más conservadores. O sea, Claro. curiosamente, porque la gente cuando dice, bueno, listo, yo me animo, voy, ya, o sea, sí, al comienzo puede ser un poco de timidez, Es todo, un pero cuando poco rompes el salir hielo... de esa zona de confort que no es tan confortable. Claro, claro. Vamos a una pausa y ese es quien nos va a decir, señores, porque para la audiencia de Lili en CDN él tenía que hacerlo, y más si lo trae la embajadora Marjorie Ariza. Ese es quien nos va a decir esos tips fundamentales de ambas conferencias. Hablamos primero de cómo educar sexualmente a nuestros hijos, que lo hacemos con y sin palabras, que se sepa, y también del erotismo infinito, que yo sí quiero que un par de cosas él diga, porque uno, imagínate, y dime cómo no. Vamos a una pausa y volvemos.